Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados seguidores del Observatorio del Trabajo. En primer lugar, le queremos dedicar este programa del 14 de mayo de este 2019 a Jorge Alfredo Cutuli, quien fuera el padre de la higiene y seguridad en el trabajo en la República Argentina. Para conocer lo que sigue haciendo esta institución, los invito a que ingresen a www.orgias.org.ar y ahí podrán ver todo lo que hace esta institución. Y el programa de hoy tiene que ver con los directivos de recursos humanos, porque el 20 de mayo es el Día Internacional de los Recursos Humanos y nosotros los segundos jueves de cada mes le dedicamos el programa a una experiencia directiva. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de tener a Leandro Lanfranco, quien nos viene a presentar el Manual de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Editorial Rapar, que realizó junto a la doctora Natalia Jimena de Diego. Vamos a simular una serie de situaciones, de problemas, para que él nos dé respuesta en lo que contiene este manual. También tenemos la sección de innovación social con Vicente Españolo. También vamos a tener la selección de noticias, que es como vamos indagando los problemas de los mercados del trabajo con Jorge Alberto Potente. También tenemos hoy la sección de alfabetización digital. Nos va a hablar Patricio Carranza sobre el Internet de las cosas. Y la experiencia directiva con Gerardo Soula, que nos va a hablar sobre el rol que tiene el director de los recursos humanos ante las crisis. No los hago esperar más y nos vamos a escuchar qué nos trae Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Spagnuolo. Somos tus escuchadores, Vicente. ¿Qué tenemos para hoy? Los escuchadores. Gracias, Juan. Sigamos sembrando innovación social para cosechar futuro, con nuestra semilla, que es la resignificación de los conceptos para poder comprender contextos y adecuar conductas a los cambios. Vamos a tratar el concepto trabajo. Abrazo a la primera línea de salvataje en la pandemia. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Recordemos que el 12 de mayo fue el Día Mundial de la Enfermería. Gracias, enfermeros y enfermeras. Gracias, gracias. Y el del síndrome de la fatiga crónica, que también describió el sociólogo Byung-Chul Han, coreano, con el libro La Sociedad del Cansancio. La pospandemia tendremos que hacer las mismas cosas estructurales, pero de diferente forma, como decimos siempre.
Por ende nos obliga a resignificar objetivos, valores, ideas, hechos y conductas. Este naufragio pone en evidencia lo maltrecho que está el trabajo. Decíamos en el programa pasado, el 40% de la población económicamente activa sobrevive informalmente. Hoy agregamos que el concepto de trabajo hay que resignificarlo. Antiguamente era una actividad menor, hoy se considera un derecho que no se cumple y proviene de un instrumento de tortura y castigo bíblico. En el siglo XXI no podemos seguir nombrando a la actividad humana por excelencia, identificando a un instrumento de tortura o explicación de pecados o expiación de pecados. ¿Estamos haciendo acaso apología del delito? Lo que hasta ahora llamamos trabajo son las acciones físicas, intelectuales, creadoras, porque ensambladas en un proceso se logra un resultado que llamamos producto, ya sea material y simbólico o artificial, con el objetivo de satisfacer una necesidad, deseo, sueño. Curiosamente, Aristóteles, 385-323 a.C., esclavista por excelencia, pero contradictorio, valoraba el trabajo. Decía, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Nosotros nos preguntamos, ¿se puede amar lo que se asocia con la esclavitud, tortura y pecados? Esta distorsión se hace insostenible en la época de derechos y libertades. Por esto proponemos concepto de trabajo, misión cumplida. Gracias por los servicios prestados y todo lo logrado. Esta época exige resignificar la acción física, intelectual, creadora de valor, con un nombre que la designe e identifique con los tiempos en que vivimos. Esa palabra que simboliza, digamos, los símbolos que la identifican, sería afikba. El trabajo que fue fuerza, afikba es energía. Esta es conservable, por ende garantiza sustentabilidad y así podremos aspirar también a un estadio superior que sería, digamos, de lo humano, porque humano viene de humus, tierra, para acceder a un estadio superior que sería el de ero. Ero en griego es aire hacia arriba, tierra. Así de lo concreto pasamos a lo simbólico, que es el indicador de la identificación de esta época que se logró con la digitalización. Concluyendo, el concepto trabajo es masculino y el de afinca es femenino. Da la posibilidad de fecundar una síntesis que trabajo, afikba, produzca felicidad. Porque como decía Séneca, 4 años antes de Cristo, 65 después de Cristo, el trabajo o afikba y la lucha siempre convoca a los mejores. Buenas noches, escuchadores. Muy buen aporte, Vicente Españolo. Inclusión y diversidad en este nuevo concepto de la resignificación del trabajo. Vamos al compacto de noticias a escuchar lo que nos preparó Jorge Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. La BBC destacó a un argentino como emprendedor en medio de la pandemia. En un artículo de BBC Mundo titulado Economía y coronavirus, 7 emprendimientos de Latinoamérica que se reinventaron en medio de la pandemia y están prosperando, destacaron a un argentino. Se trata de Antonio Bertasio, cuya actividad era proveer productos panificados a restaurantes, comedores, supermercados e instituciones públicas en Buenos Aires. Este declaró: el 18 de marzo, cuando decretaron la cuarentena, armé una reunión de urgencia con el equipo de unas 25 personas. Y les dije, a partir de ahora todos seríamos vendedores y que lo haríamos recomendando a la gente que usara la app. Se trata de Quiero Panet, una app que hizo hace 5 años y que recién ahora, en medio de la crisis, vio la ocasión para ser potenciada y salvar su negocio. La app
solicita el código postal del cliente y si está en el radio de operaciones de la empresa, le ofrece un catálogo de panadería congelada, que luego se despacha directamente a la casa del consumidor, quien finalmente hornea el producto. Al respecto afirmó que ahora ya armamos un equipo, una campaña de comunicación y hay personas especializadas en e-commerce, directamente enfocada en que podamos expandirnos y seguir creciendo sobre la base digital. No todas las actividades perdieron con la cuarentena. Mientras muchos sectores han sido golpeados, el comercio online no paró de crecer. Alberto Calvo, titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CACE, afirmó en una entrevista a Telam que el comercio electrónico viene creciendo a pasos acelerados, pero en 3 o 4 semanas alcanzó lo que no hubiera podido hacer en un par de años. El aislamiento hizo despertar a la demanda de una manera forzosa y eso acelera todos los procesos. Hay que adaptarse mucho a eso desde el lado de la oferta. Indicó que de cara a los próximos meses hay empresas que se preparan para un consumidor que tiene descuentos en su salario, pero también es de esperar que el aislamiento genere la necesidad de darse un gusto. En las primeras semanas, las compras se orientaron a estoquearse con productos de primera necesidad, en donde explotó la venta de supermercados y farmacias. En una segunda etapa y por la habilitación de la venta de electrónicos, pasaron a ser estos los nuevos ítems de primera necesidad, desde heladeras hasta impresoras o notebooks, para los más chicos que deben estudiar en la casa. Actualmente estamos en una etapa de mayores operatorias liberadas y se espera que la última de las actividades que tenga impulso en venta electrónica sea indumentaria y calzado. China lanzó su moneda virtual. Desde esta semana, China comenzó la prueba piloto más grande hasta el presente para una moneda virtual. El Banco Central chino lanzó el renminbi electrónico para que sea la primera moneda virtual de un país. Es la primera vez que un banco central de una potencia emite una moneda virtual y la idea va más allá de aprovechar la tendencia a nivel mundial de reducir el uso de efectivo, fenómeno que el coronavirus aceleró. La implementación de esta criptomoneda afectará tanto al empleo como a las actividades económicas en general. En una primera etapa intentarán obtener aceptación y circulación en 4 grandes ciudades de China. Según el diario inglés The Guardian, algunos empleados públicos comenzarán a cobrar sus sueldos con esta moneda digital. En la ciudad de Suzhou, su uso se centrará en el subsidio al transporte público, mientras que en Xiong'an se usará para la compra en algunos comercios, entre los que podrían participar gigantes como McDonald's y Subway. Pero esta moneda soberana digital se proyecta como una alternativa en el comercio internacional, sistema que es hegemonizado por el dólar estadounidense, facilitando de esta manera la integración hacia mercados globales de divisas con bajo riesgo de ruptura por causas políticas. Vamos a dar algunas noticias más. Previamente le quiero agradecer a Jorge Potente por su dedicación y profesionalismo en la selección de estas novedades que nos trae. ¿Te gustaría disponer de información del primer estudio global sobre el impacto del COVID-19, el impacto psicológico que esto causó? Puedes escribirnos a www.afor.es y ahí, sin costo, esta información se la vamos a facilitar. También les quiero informar que el día 20 es el Día Internacional de los Recursos Humanos, este 20 de mayo, 20 de mayo, y vamos a participar en un foro iberoamericano de recursos humanos en un panel hablando sobre la marca empleadora. También en el día de hoy participamos de un webinar sobre teletrabajo, negociación colectiva y protocolos, donde definimos pautas que la van a tener en el portal www.elobservatoriodeltrabajo
Esto lo hicimos con GNT Neurodigital, con la firma Cisco. Tuvimos al gerente general, Gabriel Zacata, que estuvo con nosotros compartiendo, el secretario general de UPYET, el sindicato de telecomunicaciones, estuvo el director Fantini de GNT en el área de recursos humanos, y la doctora Viviana Laura Díaz, quien es nuestra columnista en temas de teletrabajo y quien viene hace 25 años trabajando esta temática, y nosotros humildemente desde este escenario acompañando a esta asociación y a estos líderes. También les quiero comentar que este domingo 17/5 está el Innovation Spirit Summit Israel, donde 6 líderes en el tema de transferencia de tecnología, en el tema de fondos de inversión, en el tema de riego por goteo, en el tema de liderazgo, de startup y de historia cultural de esta gran nación que es Israel, estarán a las 11 horas dando un taller que también pueden ingresar, porque nosotros somos medio de comunicación convocante. Entonces ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.org. También tengo que felicitar a Sostenibles, que es una startup de Gijón que ha sido ganadora en innovación frente al virus en la categoría I+D+I. Nosotros tuvimos el honor de ser mentor de este proyecto. También de Filtrap, que es un proyecto de Colombia, de unas chicas maravillosas que se las traen con sus invenciones. Y Lagunas del Villadón, también otro proyecto que estuvo finalista. Así que con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y vamos a dialogar con Patricio Carranza de Inmigrandi, esta consultora que se dedica a formar y a capacitar a las personas en temas de innovación tecnológica. Hoy nos va a hablar sobre el Internet de las cosas. Patricio, ¿qué tenés para hoy para comentarnos a los seguidores del observatorio? Hola Juan Domingo, hola a los seguidores. Bueno, hay un tema con esto de Internet de las cosas. La semana pasada, hablando con unos docentes con los que estamos haciendo una formación en metodologías de e-learning con este cambio que la pandemia nos impone, mencionaba que hacia principios del siglo XX alguien alguna vez tuvo que aprender a hablar por teléfono, a discar, a utilizar un tubo para escuchar y para hablar normalmente, y para eso fue necesario el diseño y la impresión de un manual. Aunque no lo creamos, existía un manual para aprender a hablar por teléfono. Hoy estamos frente a lo que se llama la cuarta revolución industrial, y esta nueva revolución nos enfrenta a lo que entendemos es un cambio paradigmático en el mundo, que es el Internet de las cosas. En el año 2008, la humanidad cruzó una barrera. Por primera vez en la historia, la cantidad de objetos conectados a Internet superó a la cantidad de personas en el mundo. Y esto además, desde el año 2008, se está produciendo con un crecimiento exponencial. Esto quiere decir que hoy tenemos cada vez más dispositivos conectados. De hecho, muchos de nosotros solemos andar no solo con un smartphone o un celular, sino con más de un dispositivo conectado en nuestras casas. Explícanos con un ejemplo específico, puntual, un ejemplo de Internet de las cosas. Un ejemplo muy concreto y muy claro de Internet de las cosas es tener, por ejemplo, imaginemos que en nuestras casas tuviéramos una heladera que es capaz de leer los objetos que tiene adentro y en función de haber definido un stock mínimo fuera capaz de conectarse automáticamente con el supermercado para hacer los pedidos de reposición de los productos que ya no están disponibles o que están por debajo del stock mínimo dentro de la heladera. Eso es Internet de las cosas.
¿Tenemos alguna formación últimamente? ¿Estás por presentar algo? Sí, nosotros estamos fuertemente impulsando la formación en Internet de las cosas porque es algo que va a atravesar todos los órdenes de nuestra vida y, como dije recién, incluso en nuestros hogares. Tenemos desarrollado un programa introductorio que justamente el lunes estamos lanzando una nueva edición de un programa que se llama Internet de las Cosas, una introducción al mundo conectado, que es un programa con una duración de 12 horas, un programa de formación online, que está dirigido a todas las personas que se están introduciendo en el tema, es decir, que no tienen ningún requisito de conocimientos previos para poder participar. Bueno, ¿cómo se tienen que inscribir? Toda la información está en nuestra página en internet www.inmigrandi.com. Allí tienen toda la información, los alcances del curso y la forma de inscribirse. Así que yo los invito a ingresar en nuestra página www.inmigrandi.com. Hablamos con Patricio Carranza. Muchísimas gracias por tus aportes. Y ahora nos vamos a escuchar las experiencias directivas de quienes nuestro columnista hace 3 años en temas de recursos humanos, en temas de experiencias directivas en recursos humanos. Él fue director de grandes compañías en bastantes países del mundo, en varios países del mundo, y tiene una experiencia muy cabal en el tema. Hoy nos va a hablar sobre los recursos humanos, el rol de los recursos humanos en las crisis. Gerardo Soula, ¿qué tenemos para hoy? Buenas noches, y hoy les voy a contar un poco las experiencias de la perspectiva de capital humano frente a las crisis externas. En el programa anterior hacíamos referencia a la crisis del coronavirus y cómo la misma había puesto a la función de recursos humanos en el centro de la escena en las organizaciones. Se espera que ayudemos a mantener saludables a los empleados, sostener su moral, supervisar el esfuerzo del trabajo remoto, negociar la crisis con los sindicatos, establecer incentivos para los que están en el frente de batalla con servicios esenciales, entre otros desafíos del capital humano. Desde la gripe española a principios del siglo XX, el mundo no experimenta una situación similar. En los últimos 20 años tuvimos que enfrentar situaciones críticas como la gripe aviar y la gripe porcina en sus diversas versiones, el SARS en Lejano Oriente, el MERS en Medio Oriente, el ébola en África. Hoy tenemos al coronavirus entre nosotros y se ha transformado en una pandemia global tan rápidamente que aún hoy estamos aprendiendo a cómo sobrevivir en un tiempo completamente distinto a lo que conocimos. La mayor parte del tiempo vivimos en un mundo armonioso y predecible, pero que en ciertos momentos se muestra caótico e inestable. Son periodos críticos de la historia donde se ponen en juego nuestras certezas y la experiencia con la cual actuamos frente a dificultades. Pero como gestores y gestoras de capital humano, podemos hacer algo más. En tiempos de normalidad, podemos ayudar a nuestras empresas, organizaciones o emprendimientos a imaginar el futuro, sabiendo que la normalidad, entre comillas, puede cambiar radicalmente en algo que transforma nuestra vida. Tenemos un rol en apoyar a nuestras organizaciones a imaginar esos nuevos escenarios. Por ejemplo, hoy se trata de una pandemia global. Muy poco lo esperábamos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si tuviésemos un apagón de Internet que dure semanas o meses? ¿Cómo serviremos a nuestros clientes desde dónde y cómo produciremos nuestros bienes y servicios? Sin Internet no podremos trabajar desde casa. Entonces, ¿qué otras alternativas tendremos para continuar con nuestra misión? Como dice el dicho, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Permítanme compartir con ustedes un ejemplo. Trabajando para una organización global muchos años atrás, tuvimos que enfrentar una crisis resultante de la gripe aviar. En ciertos países, especialmente en el Lejano Oriente, que estuvieron afectados por el virus, nuestras plantas no podían producir, nuestros clientes no podían operar y nuestros empleados no podían ir a trabajar por la cuarentena. Recuerdo que en ese momento, una vez que pasamos la crisis, nos reunimos con nuestros colegas de Asia y otras regiones y nos preguntamos, ¿cómo reaccionaríamos si esto mismo sucediese a una escala de pandemia global? Fue entonces que comenzamos a trabajar en un protocolo de trabajo siguiendo las fases de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo un escenario de pandemia global. Pasaron muchos años desde entonces, ¿verdad? Pero el momento llegó, hoy, y esa organización que diseñó con sus líderes ese escenario imaginario,
pudo adaptarse más rápidamente que la competencia para servir a sus clientes, cuidar a sus empleados y proteger a sus activos. Finalmente, me gustaría compartir las 10 lecciones de los líderes globales de capital humano según George Pershing a propósito de COVID-19. Primero, el trabajo remoto es real y es enorme. Hay compañías que hoy, en un 95%, sus empleados trabajan en forma remota. Y hoy la aplicación de Microsoft, que es Microsoft Teams, es la número 1 usada en grandes compañías. Segundo, la seguridad y la salud del personal es lo más importante. Tercero, ir a lo digital es imperativo. Cuarto, cuidar y ayudar al otro, escuchar al otro y empatía son prioridades. Quinto, la autoridad debe ser distribuida. Hay demasiados temas específicos en cada país o localidad, o grupos de personas, como para centralizar todas las decisiones. Hacer menos con menos. Los presupuestos serán más restrictivos. Moverse rápido y todos juntos. Construir equipos prioritarios y de expertos que se reúnen frecuentemente para proyectos o manejo de crisis. Finalmente, la información actualizada es importante. Los planes de contingencia son vitales. Los cisnes negros aparecen en cualquier momento. Y finalmente, el liderazgo importa más que nunca. Muchas gracias. ¿Qué más, no? ¿Qué aporte que nos ha hecho este director experimentado de recursos humanos que hoy, desde su consultora, SoulStar Human Consulting, ayuda a las empresas a elegir a sus directivos? Así que cualquier cosa lo pueden buscar por LinkedIn o buscar su página. Gerardo Soula estuvo con nosotros. Vamos a la tanda de la radio y luego sí, vamos a dialogar con Leandro Lanfranco, director de Recursos Humanos de Brinks y coordinador del posgrado de Relaciones Laborales de la UADE Business School. Tanda de radio y luego entrevista del día. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220.
El Observatorio del Trabajo, Embajada DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, Capítulo Argentina, te presenta la entrevista del día. De la noche creas que haya en tu aliento. Me muero por el roce de mi cuerpo con tu cuerpo. Los dos juntos en mi coche haciendo a cielo abierto. Me pierdo entre tus poses cuando llega tu momento. Y nos quedamos tirados fuera, solo sopla el viento. Aquí dentro empapados. Hola, bueno, esto de las comunicaciones, tenemos que hacer todos estos intentos para poder realizar estas cosas, interconectar, y gracias al operador técnico que tenemos, se llama Gerardo Subirana, que ustedes puedan tener el programa de los recursos humanos, el Observatorio del Trabajo, en sus casas, en sus redes, estas producciones. Y como les decía, en el día de hoy tenemos la oportunidad de presentar el manual de los recursos humanos y relaciones del trabajo que realizó Leandro Lanfranco, el director de BRINCS y de recursos humanos y coordinador del posgrado de relaciones laborales de Wade Business School, que lo dirige el gran abogado laboralista también, Daniel Funes de Rioja. Así que estamos aquí con Leandro Lanfranco. Muchas gracias, Leandro, por participar de nuestro Observatorio del Trabajo. Hola, muchas gracias, Juan, a vos y a toda la audiencia por la invitación. Un lujo estar acá. Leandro, vamos a hacer una presentación práctica del Manual de los Recursos Humanos y Relaciones Laborales que realizó junto a la doctora Natalia Jimena de Diego, de Editorial El Repar, y esta es la segunda edición, eso es importante decirlo. Vamos a visualizar una empresa con distintos tipos de problemas en la gestión, ¿no?, de recursos humanos, en la atracción y en el reclutamiento, en la gestión de ese talento, en el compromiso, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la comunicación interna y fundamentalmente también la innovación. Y cómo desde este manual, cómo puede actuar como tablero de comando para que ese líder de recursos humanos pueda trabajar en estas 4 dimensiones que tiene el directivo de recursos humanos a la hora de conducir a los talentos de una organización. Sí, bueno, gracias, Juan, por toda esta intro. La verdad es que cuando nosotros hicimos este libro con Natalia de Diego, pensamos primero en nuestros alumnos, ¿no? Ella como coordinadora del posgrado de recursos humanos de la UCA, y yo también en mi rol de profe, y ahora también como coordinador del posgrado de laborales de UADE, como vos bien decías, en principio con algunos condimentos muy técnicos, ¿no?, puntuales para los alumnos como una herramienta para el día a día, ¿no?, para consulta. Después nos dimos cuenta que también era consultado por colegas, por consultores, por abogados independientes. ¿Por qué? Porque hacíamos un recorrido, digamos, del derecho del trabajo individual, ¿sí? O sea, hablando de temas que están muy vigentes, ¿no?, todavía hoy, de teletrabajo, que imagínense hoy cómo estamos, donde más de la mitad de las empresas no estamos haciendo home office, lo que estamos haciendo es trabajar como podemos, haciendo malabares, ¿sí? Y a ese es un gran desafío hoy. Escuché mucho lo que decía Gerardo recién. Otro tema que hablábamos mucho es de las nuevas formas de contratación, todo esto de Rappi, todas las nuevas formas que hay hoy que un poco desafían, ¿no?, la forma tradicional de la contratación. Hablamos mucho de la extinción de la relación laboral con todas sus formas, ¿no? Hoy en día también es un tema vigente, donde muchas empresas no pueden hacer despidos, pero sí están haciendo retiros voluntarios, están haciendo acuerdos, y hay un campo que se mueve mucho con buenas prácticas. Entonces,
desde ese lugar es donde Natalia, que tiene una visión muy sólida desde lo legal, pero una mirada muy grande de todas las industrias, ¿no? Con el estudio jurídico ella ve muchas industrias y además en sus 20 años de experiencia, de contacto con otros gerentes de recursos humanos de empresas, ella tiene esa mirada cross. Y yo desde mi experiencia de siempre estar liderando recursos humanos o laborales en empresas de energía, los últimos 20 años, y recientemente que me incorporé a Brinks hace ya 3 meses, con grandes desafíos. Brinks tenemos 2.600 empleados, con mucha presencia de camioneros, de vigiladores y de comercio. Y para los que no saben, Brinks son los camioncitos que vemos por ahí de transporte de caudales, que es el negocio principal, ¿sí? Pero también hay otros negocios asociados que tienen que ver con el mantenimiento de los cajeros automáticos, con el back office de tesorería, con seguridad, ¿no? Con el servicio de seguridad propiamente dicho, y con una parte más glamorosa que es el transporte de oro y de piedras preciosas. Eso es Brinks, y ese es el desafío que tengo en mi trabajo, pero hoy estoy más con el sombrero de más académico, como decías vos, ¿no? Y desde ese lugar es donde pensamos que este era un buen momento para lanzar una versión ebook digital del libro. Por eso es que estamos lanzando este libro que tiene un montón de contenido nuevo sobre nuevas tendencias. Hacemos, desde el punto de vista de laborales, vamos desde la historia del movimiento sindical, pero vamos a hoy a cuáles son los grandes desafíos que tenemos en las empresas. Y muchos tienen que ver con liderazgo. Yo escuchaba atentamente a Gerardo, que terminó con que el liderazgo es más importante que nunca, porque de eso es lo que hoy tenemos que ocuparnos en las empresas. De cómo ocupamos esos espacios, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado, Juan, en alguna oportunidad. Y esos espacios que no lo ocupamos con estar presentes con nuestro equipo, con nuestros empleados, los ocupa el sindicato. Ese espacio de tiempo y de presencia que no ocupamos con nuestros talentos, nos ocupa el mercado, porque se nos va algún talento a otra empresa y después ya no lo podemos recuperar, especialmente en este momento. Si no tratamos bien a la gente en este momento, se nos va a ir en cuanto pueda, ¿no? Porque hoy es un momento clave donde la reputación de la empresa y del líder está en juego. De cómo tratamos a las personas hoy es como nos va a ir mañana. Entonces, este es el gran desafío, y por eso es que la empatía y la presencia del líder hoy es lo más importante, ¿no? Yo, de vuelta, escuchaba a Gerardo que decía, sí, perdóname, dale, adelante, Juan. Tocaste un punto central, que es la columna vertebral de una organización, un liderazgo proactivo, ¿no? Proactivo hacia adentro de la organización, hacia el comité de dirección y hacia la comunidad. Y desde tu experiencia y de lo que plantea el manual, ¿qué nos podés decir que pueden encontrar como soluciones rápidas a la hora de implementar una política de liderazgo, de coaching, mentoring? ¿Qué herramientas le brinda el manual de recursos humanos y relaciones laborales en la empresa? Bueno, hay herramientas más hard que tienen que ver con buenas prácticas en la gestión de conflictos laborales y malas prácticas, ¿no? Porque después de las malas prácticas hay lecciones aprendidas, ¿no? Sobre conflictos sindicales, sobre jurisprudencia, sobre fallos, sobre experiencias que tuvimos nosotros, ¿sí? Y eso nos dan una lección que, de vuelta, hay que entender el juego político, hay que estar en la mesa chica, hay que saber o sea, esta empatía que la usamos con nuestros empleados tenemos que entenderla con el sindicato, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen, cómo piensan? Y ellos también tienen presiones, los llaman el fin de semana, a la noche los teléfonos les explotan, porque son líderes también. Entonces, si somos inteligentes y hacemos una sinergia y trabajamos juntos, seguro que los resultados son mejores. Entonces, hay mucho del libro en eso, ¿no? En la relación con el sindicato. Por supuesto que encaramos la ley de asociaciones sindicales, toda la parte legal, la tutela, todo eso tiene que estar porque es material de estudio, pero hacemos mucho hincapié en casos prácticos. Y desde el punto de vista soft, ¿sí? Hablamos mucho en el libro de los nuevos modelos, o sea, cómo pasó el gerente de relaciones industriales, que era el administrador, al HR Business Partner, y hoy ya ni siquiera hablamos del Chief Officer, digamos, desde el punto de vista de recursos humanos. Hoy ya las empresas hablan del People Officer, o sea, fíjense cómo hasta los nombres cambian, o sea, el mismo nombre de gestión de personas, ¿no? Ya no hablamos más ni siquiera de recursos humanos. Entonces, en esa evolución hay mucho que tiene que ver con la adaptabilidad, con la
flexibilidad, con la autogestión, con que queda claro que toda la gestión de las personas está en el líder y recursos humanos le da herramientas al líder para gestionar, ¿sí? Porque no hay nadie mejor que el líder que conozca a su gente, qué le pasa, si tiene un mal día, cuáles son sus expectativas, cómo motivarlo, porque las reglas tienen que ser claras para todos. El parámetro es como en una familia, los que tienen 2 o más hijos saben, ¿no? Las reglas son iguales para todos, pero si queremos motivarlos, ellos son distintos. Entonces tenemos que encontrar cuál es la motivación, y nadie más que el líder sabe qué motiva a sus empleados. Qué bien que lo plantea Lanfranco, porque si no se establece un vínculo de confianza de este líder de recursos humanos, que es el que le va a dar el clima a esa organización, que es el que le va a dar la regla de juego clara al sindicato para decirle: vamos hacia allí, vamos a cuidar los talentos, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en el diseño de los procesos de trabajo, pero en conjunto. Como usted dice muy bien, en más de una oportunidad que he tenido la posibilidad de conversar con usted, evitar ese radio pasillo, evitar ese malentendimiento, y para eso, como bien lo decís, la empatía y la confianza son centrales. Bueno, me alegra mucho que te hayas acordado de ese ejemplo, porque lo di en la charla que estuvimos juntos en la UADE. Y de vuelta, me sirve como ancla, ¿no? El espacio que no ocupamos de comunicación, como vos bien decís, lo ocupa el radio pasillo, la comunicación tóxica, especialmente en un momento como este, ¿sí? Cuando sabemos que tenemos sospecha de que alguien está contagiado, de que no sabemos si la empresa va a cerrar, no sabemos si la productividad. O sea, si hay un radio pasillo, ¿sí? El radio pasillo se apodera de la comunicación. Entonces, ese espacio tenemos que ocuparlo los líderes con comunicación clara. Mostrar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lo que no sabemos, decirlo también, ¿sí? Porque hay muchas incertidumbres, pero con claridad. Porque si no, es un espacio que él ocupa el radio pasillo. Lo mismo con los temas de compliance, de cumplimiento, de reglas, de normas. Hoy parece que es un momento de excepción. Entonces, algunos piensan que está todo permitido, y tenemos que ser claros, comunicando que las reglas siguen vigentes, ¿sí? Y si hay alguna excepción, es puntual y comunicarla, porque si no somos claros, esa incertidumbre de yo me lo merezco, la empresa me lo debe, a tal se lo dan. Entonces, si no doy el ejemplo como líder y alguien me ve que estoy haciendo algo distinto, si no uso el barbijo en las reuniones, si no guardo las distancias, si no tengo las medidas de seguridad, nadie lo va a hacer. O sea, yo no puedo esperar que mi gente lo haga si no lo hago yo. Entonces, de vuelta, las normas están vigentes, hay que comunicarlo, como vos bien decías, ¿no? Con claridad. Mira, nosotros los terceros programas de cada mes, el próximo programa, tenemos la oportunidad de tener a uno de los mejores expertos en materia de ciencias del trabajo, que es el doctor Julio César Nefa. Y con él hablábamos en varias audiciones, conversábamos sobre el gran problema que se tenía en la organización en la comunicación, por ejemplo. ¿Cómo implementás vos políticas de comunicación referente al manual también, ¿no? Porque seguramente ahí tenés ejemplos en materia de comunicación. Bueno, muchísimos, y especialmente en los capítulos que hablamos de los códigos de ética y compliance y de las sanciones, ¿no? Que un tema es la otra cara del mismo. Hay muchos casos de empresa donde cuando la comunicación no fue clara desde el principio, cuando no pusimos reglas claras desde el día 1 en cuanto al uso de los bienes de la empresa, del auto, del exceso, o sea, no sé, estoy en Neuquén, me llevo el auto el fin de semana a Bariloche. Si no está prohibido, ¿sí? Si no es claro un reglamento que lo prohíbe, la empresa después no puede exigir o hacer alguna sanción, entonces se genera un gris ahí. Entonces, si yo aclaro que el auto tiene que ser usado con esta finalidad, que el celular tiene que ser usado con esta finalidad, estos son los límites, que el mail, que la computadora, que las redes sociales. No te imaginas la cantidad de casos y la jurisprudencia que incorporamos ahora en el libro, de un montón de casos, de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, de casos de conflictos laborales por el mal uso de las redes sociales, donde se afecta la reputación de la empresa, o porque se la menciona, o porque se hace una burla, o porque me quejo de mi jefe, o porque un montón de casos insólitos, que están muy vigentes, que si no tenés, volviendo al día 1,
un código de ética claramente establecido, con las reglas de juego bien fijadas, qué se puede hacer y qué no, no hay forma de poder hacer un vínculo con esa relación laboral y tomar una sanción. Entonces, de vuelta, ¿cómo hay que comunicar? De todas las formas posibles. Lo ideal desde el día 1 y después de todas las formas posibles. En la computadora que te salga un cartel, en las carteleras, con reuniones, con videos. Hay empresas que tienen un montón de prácticas muy didácticas, ¿no? Para explicarte cosas que a veces son un poco engorrosas, que tienen que ver con el cumplimiento de las normas. Pero de vuelta, si tenemos claro cuáles son los límites para el cumplimiento, para el uso de los bienes de la empresa, para los conflictos de intereses, para la confidencialidad de la información, para el uso del mail, de las redes sociales, para recibir regalos empresariales, cuáles son los límites, puedo recibir, no, qué, lo tengo que devolver, qué tengo que hacer. Si no dejo con claridad en el día 1 cuáles son las reglas, ¿sí? Después puedo tener conflictos laborales, individuales y colectivos, ¿no? Entonces, por eso es que contamos un montón de prácticas y volvemos a la solución básica, que es tenemos todos que tener un código de ética sólido, escrito y firmado por los empleados. Un tema importante que me parece del manual también, he revisado varios puntos. Uno, me parece que es importante esto de la economía de las plataformas y cómo está creciendo, porque el e-commerce está creciendo y más en la pandemia. El teletrabajo, para que se haga en forma segura y haya un procedimiento o esté convencionado. Y un tema que me parece específico es un tema que ustedes hacen hincapié reconociendo a un actor social muy importante, que es quien le dio forma a las relaciones del trabajo, que es el sindicalismo, y en donde ustedes toman le dedican una gran parte al tema sindical, y fundamentalmente ahí lo que yo hago hincapié es a la descripción del puesto en los convenios colectivos de trabajo. Los convenios, que hay muchos, la mayoría, son del año 1975 en la Argentina, pero el puesto está descrito ahí. Entonces, cuando uno está haciendo una actividad y mi jefe me dice, o recursos humanos le dice a los jefes, a los clientes internos, bueno, tienen que cumplir con estos objetivos. ¿Y cómo está planificado? ¿Y cómo está reglamentado? El trabajador, si lista todo lo que está haciendo, seguramente hace mucho más de lo que le dice la descripción del puesto en el convenio. Ustedes han trabajado ahí, muy buenas experiencias y muchos convenios que se han adaptado también, ¿no? Sí, correcto, porque con el personal fuera de convenio no es un tema, por supuesto, pero sí hay muy buenas prácticas, ¿sabes? Ya hay convenios colectivos. De hecho, cuando yo estaba en YPF con el sindicato del SUPE, firmamos un convenio colectivo, una adenda vinculada al teletrabajo, ya hace algunos años, y bueno, y vos mismo hoy escuchaste seguramente muy buenas prácticas. Entonces, por supuesto que hay que actualizar, hay adendas y hay que actualizar el puesto. Cada vez hay más flexibilidad, por suerte, desde el punto de vista de la dirigencia sindical, en revisar y hacer más flexibles algunas posiciones que son muy rígidas originalmente. Y de vuelta, hay muy buenas prácticas siempre y cuando haya un acuerdo colectivo de contención con reglas claras, ¿no? ¿Quién va a ser, cómo va a ser y demás? Eso en una normalidad anterior. Ahora, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que no estamos haciendo home office. Estamos trabajando como podemos, haciendo malabares entre el trabajo de la pareja, los chicos cocinando, llaman por teléfono. Entonces, la medición de la empresa hoy no puede ser la misma a un trabajador que está activo con su computadora, con una realidad que no vemos. Pero nos da un montón de oportunidades, porque fíjense que hoy podemos estar hablando con una persona que está en silla de ruedas y la vamos a tratar igual. Podemos estar chateando con una persona que es sorda y la vamos a tratar igual. Entonces la diversidad y la inclusión hoy están más vigentes que nunca. Y después se da un tema muy importante. Hay un prejuicio, ¿no? De que uno siempre cree que al otro le va mejor y que el otro está más cómodo, al que tiene que ir a la empresa porque tiene que exponerse, que se queda en su casa, al que tiene que ir un día. Y la verdad es que no sabemos qué hay atrás, no sabemos cuál es la cruz que tiene cada uno en su casa con sus problemas. Entonces, hoy una gran habilidad, y vuelvo al tema del liderazgo, es desarrollar la empatía y no hacer prejuicios sobre el otro debería poder rendir más, el otro debería estar mejor, porque yo no sé la realidad del otro.
Y eso es un tema fantástico desde el punto de vista de la inclusión y de la diversidad, si lo cumplimos bien, no hacer prejuicio, ¿sí? Entonces, este tema es muy importante, hoy está muy, muy vigente. Nosotros abordamos en el libro un capítulo especialmente de inclusión y diversidad, pero que es un tema que hoy en día está muy vinculado con las cosas que estamos viviendo y que además lo que nos da son oportunidades, ¿sí? Porque hay talentos que estaban escondidos, hay talentos que estaban ocultos. Y como en estas empresas, en muchas empresas, hay cambios porque hay gente con licencia COVID, hay retiros voluntarios, hay gente que no está trabajando, se generan puestos que necesitan ser cubiertos o asignaciones transitorias, y hay gente que brilla, que se luce, que sale el talento. Y eso es inspirador en un día como hoy, porque podemos seguir hablando de talento y podemos seguir encontrando oportunidades y historias que inspiran para el desarrollo de la carrera de nuestros equipos, ¿no? La verdad que está muy interesante el programa, la entrevista, y nos gustaría que nos hagas un aporte, porque nosotros siempre cuando inauguramos el año de las secciones de experiencia directiva, que es este programa, tomamos las tendencias del Top Employer Institute para cada año. Y este año el Top Employer hace mucha base en el tema del desarrollo de la persona, en cómo generar el desarrollo de ese talento por esta cuestión, ¿no? Que estamos viviendo en una contingencia de un cambio muy vertiginoso y lo plantea desde eso. ¿Qué experiencia vos nos podés dar desde tu casuística? En términos de desarrollo, lo que estamos viendo ahora es que las empresas que hicieron los deberes, que hicieron su plan de sucesión, que tuvieron esa conversación difícil, ¿sí? Esa conversación difícil de cuál es el gap y qué le falta a cada uno, que realmente tienen, que tienen esa medición, hoy están pudiendo gestionar porque están pudiendo ocupar esos espacios. En cambio, las empresas que evitaron tener esa conversación difícil, que no tienen un plan de sucesión y que están hoy poniendo curitas por todos lados, les está costando mucho más y están duplicando energía. Entonces, historias de éxito hay muchas, pero de vuelta, creo que el líder es el que tiene que tener la llave hoy para descubrir cómo motivar y cómo sacar lo mejor de sus empleados. Recursos humanos le puede dar herramientas, le puede ayudar con el plan de sucesión, le puede ayudar con herramientas de gestión, lo puede ayudar con la relación con el sindicato, puede explicarle el juego político en la mesa chica, muchas variables, pero si yo como líder no tengo una buena relación, no conecto, no tengo un lugar para escuchar y un espacio con mi empleado, no lo voy a poder motivar, no voy a poder sacar lo mejor de él y no lo voy a poder hacer brillar. Y mucho menos voy a poder inspirarlo, que esto es por qué vengo a trabajar todos los días, para qué, cuál es el propósito. Entonces, si no se da esa confianza, esa comunicación del líder con su colaborador, nos vamos a perder esta gran oportunidad. Y de vuelta, hoy estamos viendo muchas historias de éxito porque quedan a la luz, ¿no? Porque cuando se mueven estas cosas como estamos hoy, quedan expuestas aquellas personas que tienen la actitud, que tienen la adaptabilidad para adaptarse al momento en concreto. El otro día escuchaba a un gurú que decía responsibility, y yo escuché y pensé que era responsabilidad. No, es capacidad de respuesta, responsibility. Hoy los que estamos en casa, los que estamos yendo un poco, todos tenemos que tener una capacidad de respuesta, y esa es la habilidad hoy clave, creo, que nos va a ayudar para el futuro. Estar disponibles y poder responder. Impresionante, la verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Les comento a la audiencia que Leandro Lanfranco y la doctora de Diego nos hicieron un obsequio de 2 manuales en forma ebook, de este manual de recursos humanos y relaciones de trabajos en la empresa Editorial Repar, que también lo pueden conseguir vía online, lo pueden comprar, y él nos obsequiaron, y durante el año vamos a ir armando un concurso para que alguna persona se haga, algún directivo de recursos humanos, un estudiante, se haga de este manual. Y nosotros le queremos devolver la gentileza al aire, le vamos a hacer llegar
un informe sobre un estudio global que hicimos sobre el impacto global a nivel psicológico a raíz del COVID, para que usted pueda tener esa información para tomar mejores decisiones. Así que muchísimas gracias, saludos a la doctora de Diego, y están invitados siempre a nuestro programa, tanto la doctora María Solana, don Julián, usted y todos los profesionales que integran este gran equipo, que no solamente han realizado este manual, producto de su expertise, de su dedicación y su labor, sino porque tienen un gran equipo que siempre está al lado de ustedes. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus palabras, por la invitación y por este espacio que es muy enriquecedor para todo el mundo de recursos humanos y laborales. Muchas gracias. Estuvimos con Leandro Lanfranco y, como les dije, vamos rumbo al Día Internacional de los Recursos Humanos, que es este 20 de mayo, donde vamos a estar exponiendo a las 11 de la mañana en Zoom, en el Foro Iberoamericano de los Recursos Humanos. Y creemos en que empoderando al líder de recursos humanos, trabajando con equipos interdisciplinarios, estamos en un tiempo donde podemos rediseñar los procesos de trabajo, identificando los factores psicosociales para prevenir males mayores. Así que nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios, con la operación de Gerardo Subirana, con Español o con Potente, y quien te habla, Juan Domingo Palermo, en la clase especial, en la segunda clase que nos va a dar el doctor Julio César Nefa.